maravillosa que el Señor nos permite estar en su casa para adorarle, bendecirle y estudiar su palabra sobre todo, ¿verdad? Así que nos ponemos sobre nuestros pies y nos encomendamos al Trino Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites, oh Dios, estar en tu casa para adorarte, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, levantarnos, Señor, tomar fuerzas, descansar. Señor, gracias porque nos permite llegar hasta tu casa. Gracias, Señor, porque es un privilegio estar aquí mientras otros no pueden, Señor, por múltiples razones. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por tu gozo. Gracias, Señor, por la paz que pone en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por tu palabra santa, Dios mío, que vamos a escudriñar en esta mañana. Te pedimos, Señor, que podamos aprender de ella y ser hacedores. Todo esto te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Estamos en la clase número 8, en la página 40 de sus expositores. Gloria sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, y estamos en esta mañana para estudiar el sembrador que salió a bolear la semilla en un gran terreno. El sembrador que salió a bolear la semilla en un gran terreno. ¿Quién sabe lo que es bolear? Es correcto, esparcir, ¿verdad? Es arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin. Así que eso es un término que por lo menos en Puerto Rico no utilizamos. Pero como seguimos estudiando implicaciones del mensaje parabólico de Jesús en los evangelios sinópticos, y vamos a hablar entonces de la parábola del sembrador. Por eso la palabra bolear, y es con V. La afirmación fundamental para esta mañana, hermana Maggi. Las palabras de Jesús pueden germinar solo en los que le buscan con sinceridad. Amén. Y cuando hablamos de germinar, de producir, de crecer, ¿bien? Así que la palabra del Señor solamente puede crecer, puede causar un efecto solamente en los que lo buscan con sinceridad. Esto quiere decir que no todos los que escuchan la palabra van a producir fruto, va a producir unos cambios, va a producir una aceptación en la palabra. La palabra de Dios ¿Bien? no tiene el mismo efecto en todas las personas. Exactamente, así que vamos, ¿verdad? En cierta medida, ya finalizando prácticamente la clase, vamos a tocar un poquito de eso, por eso me detuve aquí un poquito, en que nosotros esparcimos la palabra del Señor, pero el crecimiento solo lo da Dios. Pero, donde se siembra esa semilla, esa tierra, que es cada individuo, cada ser humano que escucha la palabra, es la persona que decide si esa palabra va a fructificar o no. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien convence al ser humano de pecado. A nosotros, los cristianos, nos toca llevar la palabra, esparcirla, ser un boleador, regarla,
De lo demás, eso se encarga Dios. Solamente Él. Y el individuo que recibe esa semilla es la que va a decidir si va a germinar o no. Sabiendo siempre que la semilla es buena. No hay problema con la semilla, no hay problema con el sembrador. El problema, si cabe la palabra, está en la tierra que recibe esa semilla. Porque esa tierra es la que va a permitir que germine. ¿Quedamos claros en eso? ¿Me hice entender? Amén. Versículos para meditar, hermana Elisa. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 4:11. Amén. Pasamos entonces a la página número 41 en la introducción de la lección. Y vamos a dejar que nuestra hermana Estelita Fuente y Clara nos lea la introducción de la clase. En las regiones agrícolas, los hebreos utilizaban el boleo para sembrar las semillas. El terreno para la siembra era preparado haciendo surcos antes de plantar las semillas. Por medio del boleo, el agricultor se proponía lograr que la mayor porción de las semillas cayera dentro de los surcos donde estaba el terreno fértil. El agricultor iba recorriendo el campo a la vez que tomaba un puñado de las semillas y las lanzaba sobre el terreno. Pero en ocasiones el viento podía lanzar las semillas fuera del surco, dependiendo donde cayera la semilla, así se vería afectada la siembra. Así que Jesús, conociendo la labor del sembrador, y no solamente Jesús conocía, todos los hebreos, para la época donde se desarrolla esta parábola, donde estaba Jesús, había que preparar la tierra porque no había la industrialización que hay hoy respecto a la agricultura, sino que todo era manual. El agricultor primero tenía que preparar la tierra, habilitarla. Para los años 30, 20 de Puerto Rico, se hacía todo eso en el sentido de que usaban bueyes, araban la tierra, bien, tenían que hacer sus surcos y también, por lo menos mi abuelito tenía, ¿verdad?, una finca y él le llamaba la tala. Y él se iba a la tala a trabajarla. ¿Ah? En aquel tiempo todo el mundo le llamaba así. Ok, sí, pues mi abuelito era, vamos para la tala, ven para la finca, vamos para la tala. Y tenía que preparar la tierra antes de sembrar. Cuando era un terreno bien pedregoso, tenía que sacar todas esas piedras, tenías que habilitarlas, tenías que escarbar. Y se hacían entonces esos caminitos, ¿verdad? Los surcos, para poder entonces sembrar. Y había una persona destinada llamada el sembrador, tenía, ¿verdad?, una bolsita que ahí estaba la buena semilla. Y luego esa persona iba esparciendo, no iba jodito de jodito. Él iba caminando porque eso era hectáreas de tierra que tenía que ir tirando la semilla, y esa semilla caía en el terreno fértil, pero otras no caían exactamente, no caían en esos surcos preparados para la semillita, sino que caían afuera. Fuese por el viento o fuese, ¿verdad?, por la gravedad, iban otras, pero entonces unas caían en los surcos y otras no. Así que depende de donde cayera esa semilla, era el proceso entonces que ella iba a tener. Pasamos al tema número 1, importancia de la tierra desde el principio de la creación. Y ahí vamos a estudiar el inciso A. Dios estableció la agricultura
como un oficio digno. Dios estableció la agricultura como un oficio digno. Y les invito a que tengan sus Biblias a mano, para que no todo va a estar en el expositor, los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 11, versículo 9. Deuteronomio 11:9. Ajá, hermana Esperanza. Dice, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que habían de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Amén. Génesis 2:5. Génesis capítulo 2, versículo 5. Ajá. Amén. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1 de Génesis, vemos que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Bien. Cuando Dios decide poner orden en el planeta Tierra, comienza a dar la palabra y se separan las aguas, aparecen las lumbreras y da la palabra para que la tierra produciese fruto. Me refiero no frutos, sino a las plantas. Y luego las plantas a su vez, los árboles, y más luego se va a producir entonces los frutos. Luego que, ¿verdad?, hace los animales, prepara la tierra, forma el ser humano y lo planta en el huerto del Edén. Al plantarlo en el huerto del Edén, le da una palabra de henchir y fructificado, pero también le da tarea, le dice que puede alimentarse y se va a alimentar de los frutos que había allí en el huerto. Y su trabajo era de administrador, él tenía que sembrar. El trabajo no vino a causa del pecado, mi hermano. El trabajo lo tenía antes, desde el huerto. Porque el trabajo da al ser humano placer, le da un oficio que hacer, lo hace sentir bien, La dignidad. se hace sentir productivo. ¿Le da qué? Dignidad. Le da dignidad como ser humano. Satisfacción, le da todo eso al ser humano. El trabajo es bueno. O sea, todo ser humano tiene que trabajar. El ocio es malo. Y a través de la Escritura podemos ver cuando el hombre estuvo ocioso, pecó, hizo cosas indebidas. Porque el ocio es bueno, pero en demasía no es bueno. Uno trabaja y uno descansa. Por eso Dios hizo al mundo en 6 días y en el 7 descansó. Se nos dice a nosotros, tienes que descansar. Así que solamente es un día para descansar. Bien, no echarle para atrás que todo el tiempo descanso. No, hay que trabajar. Eso satisface. Nos satisface. Porque Dios nos hizo así, de esa manera. Así que Dios hizo el planeta, lo reorganizó, lo formó de tal manera que supliese la necesidad de ese individuo que él colocó ahí. Dice en la porción bíblica que
que leyó nuestra hermana Mili Lagos, que no llovía. No llovía. Cuando estaban en el huerto del Edén, no llovía. Y después que pecaron, que fueron expulsados, tampoco llovía. Pero dice la palabra que ocurría. Que había un qué? Rocío. Un rocío, un vapor. Y ese vapor produce el rocío y humedecía la tierra y era suficiente para que esa tierra estuviese húmeda y sirviese para que las semillas germinaran y siguiera entonces la tierra produciendo, ¿verdad?, plantas, árboles, frutos, para la supervivencia del ser humano, porque el ser humano era vegetariano. Oyó mi hermano. En el huerto del Edén, el ser humano era vegetariano. Y luego que fue expulsado, siguió siendo vegetariano. Y cuando llegó ese momento que Dios le permite comer carne, después del diluvio. Y eso usted lo puede registrar, lo puede escribir en Génesis capítulo 9, versículo 4. Y en Levítico 11 le da las restricciones de qué animal podían comer y qué animales no podían comer. Así que a la dieta se le subió la proteína animal después del diluvio. Ese fue el pacto que Dios hizo con Noé. Ese proceso era agua en estado gaseoso. El vapor, Ok, sí, subí el vapor. Y al condensarse baja en líquido, en estado líquido. Y ese es el proceso de Dios en toda esta formación. Exactamente, exactamente. Es que mire, no mejor científico que Dios. Él lo hizo todo perfecto. Lamentablemente el pecado del hombre ha trastocado no solamente nuestra vida como ser humano, sino todo el ecosistema, viéndose afectados los animales, las plantas, todo. Ahora mismo lo que dice la capa de ozono, nosotros mismos aún estamos colaborando para destruir nuestro planeta. Porque, aunque digamos, pues yo coopero, no compro spray, lo hago todo de líquido, pero ya todo el planeta Tierra le gusta todos los avances, toda la tecnología, toda la industrialización, y todos esos humos van cayendo en la atmósfera y todo eso va trastocando todo. Y muchos piensan, como el rey Ezequías, mientras no me toque a mí, que le toque al que está detrás. Así pensamos. Mientras yo pueda vivir bien y demás, no, olvídate de eso. Pues los de la otra generación que resuelva. Pero Dios no hizo las cosas para que más tarde se arreglaran. Lamentablemente, muchas cosas, muchos regalos que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos, los hemos echado en una esquina, los hemos obviado y no hemos sido agradecidos. Como aquí mismo que estamos hablando sobre la agricultura, tocando aquí Puerto Rico. Vayan, estamos en Jayuya, estamos en el campo. ¿Cuántas fincas se están trabajando en Jayuya? Muy pocas. Nos montamos en el carro, damos una vuelta, mire, usted ve todas esas fincas, todas baldías, sin labrarse, sin cuidarse. La juventud de hoy, ¿cuántos quieren ser agricultores? Nadie.
Queremos ir a estudiar a la universidad, entonces no es tampoco para ir a trabajar ¿verdad? y sudar, no. Queremos trabajos de oficina. Trabajos donde no sudemos mucho. Y entonces, cuando dan trabajo, ¿verdad? Que hay que elaborar un poquito fuerte, pues no, velamos al jefe y miren, nos vamos por la tangente. Nos gusta el dinero, pero no nos gusta trabajar. Lamentablemente, y lo primero que Dios le dio al ser humano para trabajar fue la tierra. Fue la tierra. Hermano, hay que amar la tierra, hay que trabajarla, hay que cultivarla. Pero lamentablemente, para este siglo, según vamos evolucionando, vamos dejando muchas cosas, muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Lamentablemente. Y por eso es que vamos a comprar, estamos en guineo, mire, estamos en las nubes y gritamos y ponemos el grito allá arriba, pero es que en realidad hay escasez. Hay escasez. Tenemos un terrenito, vamos a meterle cemento. Vamos a meterle cemento. Mira, hermano, de verdad, estamos en una época tan difícil. Que si usted tiene un terrenito, siempre un par de matas de guineo, de plátano, malanguita, yautía, mire, en una esquina, aunque sea para el consumo del hogar, porque lo que estamos viendo en los aires no es tan bueno. Y si Papá Dios nos dio la tierra y tú tienes un pedacito, trabaja. Dios estableció la agricultura como un oficio digno para satisfacer las necesidades alimenticias de su creación. Y también en la lectura que nos dio nuestra hermana Esperanza, pudimos ver que Dios le dio una tierra a su pueblo, Israel, una tierra que fluía leche y miel, o sea, una tierra fructífera, una tierra fértil, una tierra que sí tenían que sembrar, pero no pasaban tanto trabajo. Eso pasaba en el huerto. En el huerto, Adán tiraba las semillitas, mire, y eso rapidito germinaba. Pero después del pecado, tenía que sudar. Claro, comenzaron a crecer abrojos, espinos. La tierra ya estaba maldita. La tierra fue maldita por el pecado del hombre. Como dije anteriormente, todo el ecosistema se dañó a causa del pecado. No tenían culpa. Tenían culpa. Sin embargo, a causa de la desobediencia, todo eso trastocó todo, hasta la tierra. Pero aún así, en su misericordia, hay buena tierra. Y por lo menos aquí que somos del campo, sabemos que hay unos terrenos que no sirven para sembrar. Cuando son bien pedregosos, y usted mira un terreno que dice, es más, ni tampoco está para fabricar casa ni nada. Pero hay unos terrenos que son fértiles. Igual que vemos que unos terrenos sirven para unos productos y otros para otros productos. Bien. Y eso es parte, ¿verdad?, de la bendición que el Señor nos da. Y esta tierra que Dios le dio a Israel era una tierra fértil. Una tierra que se daba todos los frutos y se daban en demasía y enormes para que esos alimentos pudiesen, valga la redundancia, alimentar a su pueblo. Bueno, un racimo de uvas, ¿cómo fue que lo trajeron? Decía que entre dos hombres de tan grande que era. De tan grande, O un sea, racimo de uva. Y veo a Alexis que abrió los ojos, pero la medicina que era demasiado. Sí, era una tierra fértil. Era una tierra fértil. Y así será como se Mesopotamia, la media luna fértil, porque esa tierra era fértil. Como que Dios
se la dio en herencia a Abraham. Exacto. Era una tierra bendecida. La tierra estaba maldita por el pecado. Mas sin embargo, por amor a su amigo Abraham, Dios bendijo esa tierra que le dio en herencia. Y mientras tanto, pues los que vivían ahí disfrutaron de esa fertilidad de la tierra, de esa bendición dada al patriarca Abraham. Wow, ahí se cumple un ánimo que dice la escritura: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pasaba con Isaac y los pozos de agua. Eso es así. No importa que los taparan, donde quiera que él iba, ahí iba a encontrar. Importante, los hijos de Dios cargan con su bendición. Mire esto, la tierra está maldita. Está el pecado fluyendo ahí a totre. Mas sin embargo, los hijos de Dios son bendecidos. Todos los hijos de Dios son bendecidos. Y todo donde Dios te plante va a ser de bendición. Y lo que antes no servía en tus manos sirve. Porque esa es promesa de Dios. Hermano, hay que creerle a Dios. Que muchas veces no le creemos a Dios. Es que se nos cuesta a veces andar por fe y no por vista. Y tenemos que caminar, y esto se aprende de un pasito a la vez. Esto no es por fe. Esto es un proceso. Hermano, es un proceso. La vida cristiana es un día a día, es un estilo de vida. Pero cuando entonces entramos en esa dinámica de andar en el Espíritu, nuestros ojos espirituales se abren y yo voy caminando por fe, un día a la vez. Y mire, hermano, usted ve los milagros de Dios. Ve a Jehová Rafa, Jehová sanador. Ve a Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Hermano, usted va viendo a Jehová Dios, a Jehová haciendo obras espectaculares en tu vida, en mi vida. ¿Y qué hace entonces nuestra fe? Crece. Cuando tú ves a Dios trabajando, crece. Igual que la semilla. Porque es que la semilla tiene que crecer. Lo único que depende del terreno que le toque. Así que permite. Tú eres sembrador, pero también eres tierra. Así que permite, nuestra hermana Esperanza. Podemos ver ahí, y es que mientras tú estás hablando, mi mente va. Sí, coge, claro. Cómo el pecado contamina todo, el hombre, la atmósfera, la tierra. Pero cuando venimos a Jesús, ¿verdad? Somos limpiados. ¿Ves? Y ahí es donde viene la Claramente. Y tenemos que permitir nosotros como terreno fértil que esa palabra que escuchamos diariamente, mientras ustedes vengan aquí, lean diariamente y vengan aquí al templo y reciban, que esa palabra se haga efectiva y se haga real, y que esa palabra crezca, germine. Porque cuando pasa este proceso, hermano, crecemos espiritualmente. Crecemos. Como cuando usted es tierra fértil, esa semilla tiene que crecer. Mira la palabra que estoy usando. Tiene que crecer. No es que podría crecer, no. En tierra fértil tiene que germinar esa semilla. Y tiene que producir unos cambios en nuestro terreno. Eso se ve. No es que yo lo diga y como yo lo dije, créelo por fe. No. Ahí no entra eso. Que yo veo que si eres buen terreno o no eres buen terreno, porque esa semilla germina y crece y da fruta al 100, al 60 y al 30, pero da fruta. Nuestra hermana Mili. Como esperanza, reflexionando si nosotros vamos a lo que es a la ciencia, cuando las semillas se esparcen, caen en diferentes lugares, quizás no en la propiedad, porque no todas las semillas que crecen son en el mismo terreno. Y si lo traemos a nuestra vida espiritual, pasa lo mismo. Las semillas se adaptan, ya sea al terreno que caigan ahí, aunque no sea el terreno apropiado
yendo un poquito más allá, siguiendo la agricultura, el terreno pudiese ser que al principio no sea tan bueno y comenzó la semillita a germinar. Pero el buen agricultor, eso mismo, arregla el terreno, arregla el terreno, le echa su abonito y no cerca, porque si no lo quema, lo quema. Mire, va, y eso nos toca a nosotros, siendo nosotros terreno del Señor. Bien, no el terreno para que caiga la semilla, no, ya estamos ahí, ya fuimos sembrados, ya tenemos la semilla de la palabra. Por eso Pero hay que seguir trabajándola para que esa palabra siga obrando en nuestro ser como buen terreno. Tenemos que procurar ser buen terreno. Y si notamos que somos un terreno con piedra, si no se cayó en el caminito, mire, tenemos que nosotros mismos decir, que yo quiero que esta semilla crezca y me toca a mí todo lo demás. Por El eso hacer para que esa semilla en realidad no se muera. Por eso es que hay que preparar el terreno primero. Sí, exactamente. Los surcos para entonces regar la semilla. Preparar el terreno. Bueno, seguimos, porque está bueno. En Palestina, Dios habilitó la tierra para la agricultura hebrea. Y ahí vamos a que alguien rapidito me lea el libro del profeta mayor Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Ajá, hermana Estela. Ajá. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirle ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Amén. El pueblo de Israel, cuando tomó posesión de la tierra que fluía leche y miel, la agricultura se convirtió en la base principal de su economía. Dios le dio a Moisés unas leyes para que nadie de su pueblo careciese de alimento. Pero lamentablemente el pueblo no llegó la ley, porque aquel que era pobre se supone que no cayera en desgracia en cuanto a la alimentación, porque aún los que tenían entonces su tierra tenían, cuando llegaba la época de cebada y llegaba la época de recoger los frutos, no podían cogerlos totalmente, porque eran para los viudos y los huérfanos, para la gente pobre. Tenían que recoger lo que no recogió el dueño de la finca. Eso ustedes lo pueden, si quieren un poquito más de detalle, leerse el libro de Ruth. Y ahí vemos, ¿verdad?, con esa dinámica de esa época, donde pues ella era viuda, su suegra era viuda también, ella era la más joven, pues mira, se fue a la tierra de Moab a recoger entonces, porque era época de la cebada. Y los agricultores tenían que siempre, la gavilla que se le soltara, que se le cayera, no podía levantarla, tenía que dejarla ahí.
porque eso era para los pobres. Pero lamentablemente los hacendados, vamos a llamarle así, hebreos, pues comenzó a olvidarse de los mandatos y de la ley de Dios. Por lo tanto, la tierra fue maldita en castigo por Israel no obedecer los preceptos de Jehová. Dios siempre nos da órdenes, nos da unos preceptos, y si hacemos lo que Dios quiere, nos va a ir bien, y a veces mientras estemos en la tierra, pues uno que otro, pero Dios está a nuestro lado y salimos. Pero cuando no hacemos caso de lo que Dios nos dice, hermano, viene castigo. Y aún la tierra que era fructífera, cuando Dios entonces no enviaba agua, la tierra no producía, era porque Dios estaba castigando al pueblo. Y el pueblo lo sabía. El pueblo lo sabía. Bien. Nunca debemos de perder de perspectiva que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y a través del pueblo, de ellos como, ¿verdad?, con sus vivencias, le estaba diciendo a las naciones que estaban al lado quién era Jehová. Pero ellos tenían que esparcir la palabra, y ahí también ellos fallaron en llevar la palabra de Jehová como único y exclusivo Dios. Si alguien se convertía al judaísmo, le ponían un montón de trabas, y tú estás en un menor rango que yo, que soy hijo de Abraham. Lamentablemente, bien lamentablemente. Dentro de las leyes que Dios le dio a Israel, le dio la ley del año sabático. El año sabático es que ellos tenían que trabajar la tierra que tenían durante 6 años. Al 7º año, esa tierra no podía ser labrada ni sembrada. Tenía que la tierra dar y consumir las personas dueñas de esa tierra lo que la tierra daba. Miren que Dios tiene todo planificado. Porque si el sembrador, el dueño de la tierra, seguía explotando la tierra, se iban todos los minerales. Así que la tierra, al descansar el 7º año, sencillamente la tierra no estaba siendo explotada como tal, sino que la tierra daba lo que tenía. Sí, entonces las personas que eran obedientes al mandato de Jehová, mire, todos esos frutos seguían dando preciosos, bellos, porque Dios bendecía esa tierra, estaba bendita, porque estaban siendo obedientes. En el año sabático la tierra se dejaba al barbecho, que eso quiere decir que no era sembrada, no era trabajada. La tierra daba lo que tenía. Así que agricultores caluranos, utilicen esa técnica. Utilicen, trabajen 6 años la tierra, y el 7º, déjenla descansar. Déjenla descansar para que todos esos nutrientes de la tierra, miren, se repongan, y cuando usted vuelva a sembrar, la tierra esté, miren, cualificada y apta, y no tiene que estar cada vez abonando tanto. Porque vemos que la tierra, los árboles, las hojas, los frutos caen, y todo eso sirve de abono. Se autofertiliza. Correctamente, gracias, viste. La tierra se autofertiliza. Pero ¿qué pasó por eso, Mandy, verdad? Cuando el pueblo fue llevado cautivo 70 años, y precisamente la tierra descansó. El descanso que ellos no quisieron darle, Dios obligó, y aunque habían personas ahí viviendo, eran menos, pero la tierra fue obligada a descansar a través, ¿verdad? Es que los juicios vienen con razón y con motivo, ¿verdad? Pasamos entonces al tema número 2. La agricultura influyó grandemente en la fe y en las leyes de Israel. Vamos a ver el cuidado de Dios por la naturaleza
se refleja en la cosecha y Dios estableció leyes para hacer que la tierra fuese productiva. Y vamos a leer Salmo 65 del 9 al 13. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén, hermano Héctor. Visita la tierra y la riega, visita la tierra y la riega, ni da madera la enriquece. Como el río de Dios lleno de agua, preparas el carro de ellos cuando así la dispone. Haces que se apague sus surcos, empapen sus surcos, haces descender sus canales, labrandas por lluvia, bendices su vuelo. Tú coronas el año con tu pie, y tus nubes destilan dulzura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se tiñen de alegría. Se visten de manadas de collado, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aúna. Amén. Y Lucas, del 5 al 8, el Evangelio según San Lucas. Ajá, hermana Marta. Lucas 8, del 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oye para oír, oye. Amén. Así que Dios es tan maravilloso que da tierra fértil y aparte de dar tierra fértil, envía la lluvia temprana y la tardía para regar el terreno, para que ese terreno siga siendo fértil. Cuando Dios enviaba sequía, el terreno se secaba y ahí se afectaba todo: la tierra, los animales y el ser humano. Aquí los agricultores de Ayullano, los de Cabo, pues decimos, como que está lloviendo mucho y se nos mueren los tomates. Se dañan los tomates por la mucha lluvia. Sin embargo, hay otros frutos, los guineos, la malanguita, la yautía. Mire, es que todo hay un orden. Por eso nos hablan de la lluvia temprana y tardía, porque había unas épocas específicas que venían esas lluvias porque era cuando se sembraba y para que esa tierra germinara. Luego había un cese, ¿verdad?, de esas lluvias como vamos a decir en correntía y mucho, ¿verdad?, sino que seguía pues económicamente y demás, pero esa tierra seguía siendo fértil y seguía siendo útil para la agricultura, porque de la agricultura era que vivían en aquella época y seguimos viviendo de la agricultura. Lo que pasa es, como dijimos ya, miren, hay muchas cosas hidrofónicas, ¿verdad?, muchos productos hidrofónicos, y gloria a Dios por la ciencia, pero ¿sabéis cuál tiene el mejor igual sabor? No. El tradicional, la tierrita, lo que es el orden de Dios. A mí ya debe saber mucho de eso, es que está todo preparado. Sí. Por eso es que decimos, este es el tiempo del café, Sí. este es el tiempo del tomate. Claro, y por eso era que venía la lluvia temprana y la tardía, porque eran unos meses específicos para ciertos productos que sembraba Israel. Y cuando llegaba la sequía, pues sabe que esos alimentos no se iban a tener, y ellos sabían que algo estaba pasando y decían, ¿por qué tú nos estás castigando? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos fallado? Y era que todos los preceptos que Jehová le había dado, como
no oprimas a los pobres, los oprimían. Una clase que ya se dio, que era tanto, ¿verdad?, las deudas, y cogían a los mismos judíos de esclavos y los seguían oprimiendo y no los veían como sus iguales. Y Dios no quería que hubiese esclavos en su pueblo. Y seguían toda, ¿verdad?, el pueblo de Dios faltándole a todas las reglas que Dios le había dado para el bien común del pueblo y de ellos mismos. Y por lo tanto, mire, Dios castigaba de esa manera. Porque Dios nos da. Y nos da para suplir todas nuestras necesidades. La tierra, el agua, todo eso lo da. Pero entonces, ¿en quién está el fallo? Es en nosotros. En nosotros, que no queremos cultivar. Que Dios nos regala las cosas, nos da bendiciones y pensamos que es para nosotros y no para compartir. Y no, mi hermano, si Dios nos da bendiciones y tenemos para compartir, comparta. Comparta. Debe las bendiciones que el Señor nos da. Eso es importante, hermano, dar. Y sabemos, ¿verdad?, la parte que nos leyó nuestra hermana Marta, y vamos a seguir trastocando así suavecito por encima hasta que, ¿verdad?, ya mismo vamos a caer ahí, de que la semilla es buena, como dijimos, el terreno es bueno también, pero lamentablemente el terreno es fértil, preparado, pero cuando la semilla cae fuera del terreno fértil, ahí comienza entonces en que la semilla pudiese germinar, pero no puede dar fruto, porque se muere en el camino. Se muere en el camino. Isaías 28, 23 al 25. ¿Quién lo tiene? Esperanza. 28. Isaías 28, 23, ¿verdad? 23 al 25. Ajá. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra no derrama el eneldo, siembra el comino. Pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Amén. El agricultor aprende a utilizar las herramientas especializadas para sembrar y cosechar las plantas más delicadas. Isaías dijo, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de tierra. Cuando ha igualado la superficie de todo el terreno, comenzará la siembra según la naturaleza de cada semilla. Todo agricultor necesita saber el clima y la topografía, y depende de la topografía y el clima va a ejercer la influencia en la actividad a realizar. En Palestina, al finalizar el invierno, se comenzaba a preparar el terreno para iniciar las labores agrícolas. Espectacular. Para no sembrar una mata, tiene que remover el terreno a la agricultura que avanza. Exacto. No sabe para nada. Y lamentablemente lo malo es que ya no se siembra, es que esos conocimientos se van perdiendo. No. Es más, como muchos buscan, se van a YouTube, a ver a qué dice YouTube. Ah, nuestro hermano está ahí. Otra cosa es la luna, los tiempos, la luna. Sí, exactamente. El menguante, mire hermano, no todo el tiempo usted no puede podar las plantas porque se dañan los frutos. Tampoco se puede sembrar porque tampoco se dan. Y se corta en menguante, esta nueva se pudre. Con árboles se seca. Muchas veces en primavera,
que la tierra hay que escarbarla. Eso mismo, hacer surcos. Exacto. Porque la tierra de por sí está dura. Y si quieres sembrar para que lo que usted siempre se dé. Sí, exactamente. Exactamente. Miren, mi hermano, y lamentablemente, todos esos conocimientos de la agricultura, no todo está en YouTube. Hay muchos secretos que lamentablemente se van con nuestros viejos. Exactamente. Miren, lamentablemente, yo trabajo con la población de la tercera edad. Yo me siento a hablar y míreme, me enriquezco con mucha información y yo a veces digo, qué pena que todo esto, que no se dé en un libro, porque toda esta información se va a perder. Se van muriendo y toda esa información lamentablemente se está perdiendo. Así que todo agricultor tiene que saber del clima, de la topografía, ¿bien? De los riscos, de la tierra buena, de la que es pedregosa, que sirve para, ¿verdad?, ciertos plantas o árboles, porque todo tiene su terreno. Y para cerrar, que ya hemos tocado, ¿verdad?, lo de la parábola del sembrador a medida que hemos estado, ¿verdad?, disertando la clase, pero vamos a ver los diferentes tipos de terreno representan a diferentes audiencias y vamos a explicar un poquito más, abundar un poquito más de lo ya antes hablado. Y vamos a tener ahí el boleo, es utilizado para esparcir las semillas en los surcos y no todas las semillas que son lanzadas mediante el boleo producen buen fruto. Y verdad que comenzamos la clase con esta parte, porque la vi que era tampoco el espacio que nos daba y no quería perder de esta importante ¿verdad?, información. Lucas 8 del 4 al 15. Mamita. 8 del 4 al 15. Ajá. Está en la pantalla. Cierto día, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la tierra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Así que, como hemos dicho ya, el sembrador, que es usted, que soy yo, que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, llevando la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Nos toca entonces por este campo que es el mundo.
por este campo que es el mundo, bolear, tirar la semilla. Ahora, ese terreno hay que preparar. Hay que preparar el terreno. Miren, mi hermano. La palabra dice que irán andando y llorando. Las lágrimas riegan el terreno. Quiere decir que todos nosotros, como sembradores, tenemos que esparcir la semilla llorando. Llorando, hermana Juan. Orando para que ese terreno donde caiga esa semilla sea terreno fértil. Como yo hago mis surcos, yo tengo que hacerlo en mi intimidad con Dios. En mi intimidad con Dios, yo hago los surcos para que luego cuando yo salga, esa palabra que va saliendo de mi boca, que va siendo esparcida, y no dan solamente la que sale con mi boca, la que sale con mi testimonio. Porque a mí me encantó esta frase y la agarré para mí. De que las personas no leen la Biblia, pero tú eres la Biblia que lee. Porque si tú eres siervo de Jesucristo, tú tienes que vivir a Cristo. Y tienes que hacer las obras de Cristo. Así que las personas no leen la Biblia, pero te leen a ti, me leen a mí. Y lamentablemente lo que están leyendo no es consonante con lo que dice la palabra y con lo que yo estoy diciendo que soy cristiana. Para nada, no hay nada de compatibilidad. Así que yo en mi intimidad, yo voy orando y con mis lágrimas voy regando ese terreno. Ese terreno que luego diariamente nosotros como sembradores vamos a sembrar. Porque mire mi hermano y mi hermana, todos los días estamos sembrando la semilla del Señor. Todos los días, con un Dios te bendiga. Eso va a ocurrir hasta un segundo antes de Cristo. Amén. Todo el tiempo, hasta que Cristo nos llame, sea por el arrebatamiento o sea por la muerte, somos propagadores de la verdad divina. Somos sembradores de la verdad divina. Así que ese terreno que usted lo riega con su oración en su intimidad, diariamente va esparciendo esa semilla, sabiendo que esa semilla va a caer en distintos terrenos. Como dije de antemano, la semilla es buena porque es la palabra del Señor. La semilla siempre es buena. Buena. Y si usted vio, germinó en todos los terrenos, aunque fuese malo. Lo único que depende de dónde cayó, los afanes de la vida, los espinos, los animales, ¿verdad? Las aves, esas comen, las semillitas. Esa fue la única, la que se comieron las aves. Todas cayeron en un terreno, en un lugar donde ocurrió algo. Pero es el que recibe la palabra, es el que decide. El que decide. Por eso es tan importante pedir al Espíritu Santo mientras andemos regando esta semilla, ¿verdad? En la intimidad, en la oración, haciendo estos surcos, me corrijo, pedir al Espíritu Santo que convenza de pecado al que escucha. Que hablan de ese terreno, porque mire mi hermano, hay terrenos que son bien duros, fuertes, áridos, y nos toca a nosotros hacer ese trabajo, mi hermano, con oración, con ruego. No es el que recibe. El que recibe no pasa ningún trabajo. El trabajo lo pasa usted como sembrador. Precisamente como lo que estás diciendo, ¿verdad? Que ese terreno tiene que ser humedecido para que esa semilla pueda entrar, ¿verdad? Y echar la raíz perfecta. Y porque en el terreno árido no se pero da. ¿cómo lo hacemos?
es que esto es simbólico, pero es algo con la oración y con el ánimo. Sí. Digo, Es que- y con el llanto de la presencia de Mire, mi hermano, nos tiene que doler las personas. Nos tiene que doler. Mientras las vidas que se pierdan no nos duelan, lamentablemente se van a perder y usted va a fracasar y yo vamos a fracasar como sembradores. Si no nos duelen las almas que se pierden, vamos a fracasar como sembradores. Lamentablemente, hermano, se lo digo con dolor en el alma. Hay que pedirle también al Señor por nosotros mismos, que seamos buenos sembradores, que nos duelan las almas, porque cuando nos duelen las almas, mi hijo se va a perder si no se convierte. Mi abuela, mi vecino, mi cónyuge. Mira, hermano, entonces cuando entramos en esa realidad espiritual, empezamos nosotros a llorar y a gemir. Señor, toca los Espíritus Santos. Limpia esos corazones, esas mentes. Mira, hermano, porque entramos en guerra espiritual. Hay guerras que están atadas por el enemigo y necesitan ser desatadas. ¿Y quién las va a desatar? El Espíritu Santo, pero usted pelear esa guerra, esa batalla espiritual, nos toca a nosotros los sembradores. Así que, hermanos, vamos a ponernos las pilas. Vamos a orar al Señor. Vamos a gemir en la intimidad. Vamos a humedecer esos terrenos con lágrimas, con oración, con ayuda, con ayuno, con lectura de la palabra. Para que cuando diariamente nosotros salgamos afuera, tengamos que dar. Porque si usted no se nutre de la palabra, eso es otra cosa de que le va a hablar. O sea, que uno tiene nada para dar. Y por lo tanto, si yo como cristiana, como sembradora, tampoco me he hecho bien la semilla, ¿qué voy a hacer aquí? Da semilla, pero no la del Señor. Da de todo menos lo que usted tiene que hacer. Lamentablemente, miren, bueno, hermanos, seguimos por aquí, muchas de cosas, pero nos pone a reflexionar. Nos pone a reflexionar. ¿Qué usted está sembrando en los corazones de sus familiares? ¿Qué usted está sembrando en los corazones de sus compañeros de trabajo? ¿Qué está sembrando? ¿Qué semilla? Porque la semilla de la palabra es buena. Es buena. Pero a veces estamos sembrando cosas que al Señor no le agradan. Estamos que nos están leyendo cosas que tampoco van de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Hermanos, estamos en una época que tenemos que reconciliarnos. Época en que tenemos que hacer lo que el Señor quiere que hagamos, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y seamos sembradores de las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, 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 grande. Gracias, Señor. Permítenos ser sembradores de tu palabra. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Permítenos, Señor, en la intimidad, Dios mío, llorar por las almas. Regala esos terrenos, Dios mío, que necesitan ser quebrantados, Dios mío, que necesitan ser surcados por el Espíritu Santo, Dios mío, para que cuando esa palabra llegue con poder, con autoridad. Llegue, Dios mío, para que germinen esos corazones, Dios mío, esas vidas sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, pon en cada uno de nosotros, Dios mío, corazones de sembradores de las buenas nuevas, Dios mío. Que las almas no duelan, Dios mío, esas almas que se están perdiendo, Dios mío. Que no hagamos acepción de personas, Dios mío, sino que cuando veamos almas que necesiten de ti, Dios de la gloria, podamos ir donde ella, llevarle las buenas nuevas de salvación. Dios mío, que seamos cargados, Dios mío, con sus necesidades, para que en nuestra intimidad podamos interceder por ella, Dios mío. Y que creyendo en tu palabra, Señor, esas vidas sean transformadas por el poder tuyo, Dios mío. Gracias por esta clase, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Dios mío.
Y mira prontamente, Dios mío, que vamos a dar inicio, Dios, al culto, Dios mío, ese servicio donde te vamos a seguir honrando y bendiciendo tu nombre. Queremos ver tu chequina, Dios mío, en manera especial, Dios mío. Obra en la vida, en los corazones, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo pedimos todo. Amén y amén. Dios les bendiga.